Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo, el séptimo ya de nuestro podcast Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha, un espacio de conversación desde la historia y la memoria sobre el socialismo chileno en estas 9 décadas de vida. Es un espacio que nace desde el programa de Memoria e Historia Socialista del Instituto Igualdad y que cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y por supuesto el Partido Socialista. En el capítulo de hoy conversaremos sobre la antesala de la elección presidencial de 1970, los debates en torno a la definición del programa y el candidato, y por supuesto el rol del Partido Socialista en el triunfo de Salvador Allende. Para eso, en el capítulo de hoy, nos acompaña Francisco Melo, historiador y miembro del programa de Memoria e Historia Socialista del Instituto Igualdad, y la compañera histórica dirigente del Partido Socialista, Fidelma Allende, dirigente sindical, fue regidora por Santiago, también fue parlamentaria, diputada en el último congreso elegido democráticamente antes de la ruptura democrática, y hoy nos acompañará en este capítulo para conversar desde su recuerdo y desde su trayectoria sobre este complejo episodio de la historia de nuestro país. Antes de comenzar, para que todas y todos quienes nos escuchan sepan la trayectoria de la compañera Fidelma, me gustaría, compañera, que usted misma pudiera contarnos desde su recuerdo, desde sus palabras, cómo ha sido su trayectoria política y social dentro del Partido Socialista. ¿Cómo está, compañera Fidelma? Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy satisfecha, muy contenta de poder participar en el programa y bueno, respondiendo a la trayectoria que yo tengo en el Partido Socialista, puedo decir en lo más breve posible, porque es una larga vida, que estudié pedagogía en inglés en el Instituto Pedagógico de la Chile, y que siendo estudiante en la década ya del 50 ingresé al Partido Socialista y siendo siempre militante activa. Desde el año concretamente 57, en que ya era profesora de inglés, empecé a participar al comienzo en lo que era antes la Federación de Educadores, pasando los años y mi trayectoria, después dirigente nacional de la CUT, y allí jugué creo yo, un rol bastante importante hasta 1973, siendo elegida en varios periodos dirigente. Y participando también en las campañas, especialmente en la del 64 y 70, por Salvador Allende, y bueno, haciendo todo el trabajo que en la época correspondía. Hasta 1973 jugué, participé también activamente en el Partido Socialista como miembro del Comité Central, y en el último Comité Central que participé fue en el Congreso de Chillán. Bueno, fue también un periodo muy importante que precisamente recuerda, ¿no?, la época de candidato de Salvador Allende y cómo el Partido Socialista participó en esa campaña. El año 73 fui muy perseguida, y desgraciadamente tuve que abandonar el país a comienzos del año 74, viviendo mi exilio en Alemania durante 17 años. Muchas gracias, compañera Fidelma. Bueno, luego de escucharla, luego de escuchar su trayectoria, no me queda más que decir que para nosotros es un verdadero honor que nos pueda acompañar en este capítulo y también comentar que no va a ser el único capítulo en el que va a estar con nosotros. En algunos capítulos más nos va a acompañar nuevamente para conversar sobre otros temas. ¿Cómo Muchas estás? gracias. ¿Cómo está, Muy bien, Francisco? sí. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nico. Sí, sumarme a tus palabras. Es un honor para mí estar esta jornada junto a la compañera Fidelma. Para nosotros, con Nicolás, que estamos de alguna forma vinculados
al estudio del socialismo y a la lectura sobre el socialismo también, sobre su investigación y todo lo que ha sido escrito y también desde su archivo. Tener una jornada en la que podamos conversar con usted y reencontrarnos con un periodo tan importante en la historia del país, del mundo, y por cierto, en sentido particular del socialismo chileno, entre sus actores, entre sus actorías tan relevantes como la suya, compañera Fidelma, es un honor. Así que, nada, ahora aquí dispuesto a poder conversar y adentrarnos en este periodo tan álgido, tan bonito y que además ha generado que este último tiempo se presenta en tanto trabajo también en relación a la experiencia de la Unidad Popular, acerca de Salvador Allende, la lucha que hubo entre la izquierda, el centro y la derecha en todo este periodo. Así que es un periodo que siempre es bueno revisar, reflexionar. Así que encantado de esta jornada y que nos acompañe usted, compañero. Nico. Sí, Gracias. pues. Así es. Bueno, comencemos desde ya a conversar en la tónica que lo hacemos siempre en este programa, intentando contextualizar un poco el periodo del que estamos hablando, a ver si Francisco nos puede ayudar en eso tú. Estamos hablando de fines de la década de los 60 en Chile, fines de la década del gobierno demócrata cristiano, con muchas contradicciones, con divisiones internas, las transformaciones también de la derecha chilena. Hay un nuevo partido político muy importante, hay un movimiento universitario de la derecha también que va a ser muy importante, la juventud en general, la juventud chilena pasa a ser un actor muy relevante, fundamentalmente en el movimiento estudiantil. El gobierno demócrata cristiano también fue partícipe o se le achacan algunas masacres, la masacre de El Salvador el año 66, por ejemplo, la de Pampirigoy en Puerto Montt en el 69, y en el contexto internacional también bastante transformaciones, por lo pronto, movilizaciones juveniles en buena parte de los países occidentales, sobre todo Estados Unidos, en Europa. La muerte del Che el año 67 tuvo un impacto también. Y por cierto, ya comienza a ser un hecho evidente la participación o el involucramiento de Estados Unidos en la geopolítica de los distintos países del tercer mundo, fundamentalmente en América del Sur, en Centroamérica también, y con una dimensión militar muy importante, que es lo que se conoce como la Escuela de las Américas, y cómo la doctrina estadounidense comienza a permear en las distintas fuerzas armadas de los países del Cono Sur. Sí, así es. Solo agregar a ello, porque creo que es una síntesis muy importante como marco global del periodo histórico en el que estamos ubicando y que además se conversó también de alguna forma, se ensarza con la conversación del podcast anterior, para citarlo, por cierto. La década de los 60 es una década muy especial, no solamente para Chile, sino para todo el mundo. O sea, es imposible entender el periodo en que estamos ubicándonos sin comprender el escenario global. Probablemente es un antecedente inmediato de la mundialización de muchos problemas, de los debates ideológicos, de la circulación de ideas en distintas partes del mundo. Hoy por hoy es casi evidente pensar que por las redes sociales uno puede ubicarse en lo que está pasando en distintas partes del mundo, pero aquí el escenario, el chileno, es también un escenario en que se ha ido como de alguna forma amplificando las situaciones mundiales. Y la situación de la izquierda y del pensamiento ideológico de las izquierdas, del centro y de las derechas en nuestro país, de alguna forma se engloba en una visión de crisis, ¿cierto? Crisis social, crisis política, finales de los 50, principios de los 60, hay una visión de ello, ¿cierto? Y se empiezan a conformar, como diría Mauro Góngora, distintos proyectos globales en nuestro país. Y es lo que algunos autores clasifican como una larga década del año 60, que parte entre el 57, 58 hasta el año 73, que de alguna forma expresa un aire compartido, con matices y con diferencias, por cierto, de que todos ven cercanamente la revolución. Todos de alguna forma u otra quieren construir una transformación radical de la sociedad, porque la situación de nuestro país, como en otras partes del mundo, está en una situación crítica. En otras partes del mundo están los procesos de descolonización, ¿cierto? En otras partes del mundo está justamente, como bien decía Nicolás, el movimiento estudiantil ebulliendo en distintos lugares, ¿cierto? Está la guerra de Vietnam, está el movimiento, los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, o a su vez también el movimiento hippie contracultural, ¿cierto?
y así sucesivamente. Por ende, estamos en un momento histórico muy potente y muy relevante. Y ese momento también se empieza a engarzar con la historia nacional, y Chile tiene el movimiento estudiantil justamente en la Universidad Católica, su contramovimiento que es el gremialismo, como bien comentaba Nicolás, la reconstrucción de la derecha chilena a través del Partido Nacional, y así sucesivamente. Y la construcción también de nuevos actores, y yo creo que es una cuestión también súper relevante para terminar esta parte, que es que al movimiento obrero clásico en el cual los partidos de izquierda se acoplaban, también empieza a emerger otro gran movimiento, que es el movimiento de pobladores, ¿cierto? Las mujeres, los jóvenes, etcétera. Por tanto, estamos en una etapa muy crucial, muy efervesciente, que además se vincula con la incorporación cada vez más a los procesos grandes de democratización de nuestro país, ¿cierto? Porque estamos en un proceso en que casi universalmente en Chile se empieza a votar, o sea, casi todo, desde las personas ciegas, mujeres, hombres, se baja la edad, las personas que no sabían leer, etcétera. Por tanto, es una situación en que paulatinamente la democracia empieza a tener nuevos actores, y empieza a generarse un proceso muy interesante de reflexión y de crítica y de movilización social. Eso. Sí, pues así es como conversábamos en el podcast pasado, es una de las décadas más complejas y más con mayores transformaciones del siglo XX. Compañera Fidelma, yo entiendo que usted en su rol sindical a través de la CUT le tocó viajar. En esa época le tocó participar de muchas instancias de solidaridad internacional, de muchas instancias donde las distintas izquierdas, los distintos movimientos transformadores del mundo convergían y compartían su experiencia. Y además usted al interior del partido comienza a tener un rol muy activo también. ¿De qué manera recuerda la militancia, los debates y la forma de hacer política a fines de los 60? Bueno, yo antes de contestar o comentar lo que se está planteando, quisiera resaltar que para un poco agregar al planteamiento y al recuerdo que ustedes han hecho, que no podríamos dejar de mencionar en la etapa de 50-60 el rol que jugó la democracia cristiana en el año del 64 al 70, ¿verdad? Y que eso, además del rol que jugaban los ya partidos marxistas, el Partido Radical incluso, en toda una efervescencia, un movimiento que puede después, con los años, explicar lo que ocurrió, por qué pudo el movimiento especialmente popular y el movimiento sindical chileno elegir presidente a Salvador Allende. Ha sido un largo proceso de cambio. Hubo una efervescencia en América Latina y que logró a través de los planteamientos que hizo la democracia cristiana, que fueron muy importantes, yo creo que hay que mencionarlo, en lo que se refiere, por ejemplo, a la patria joven, aludía Francisco Melo, ¿no? Los movimientos estudiantiles, los movimientos juveniles. En realidad yo recuerdo eso porque la patria joven fue realmente avasalladora, como diríamos, ¿no? Y lo mismo la creación o la ley ya de juntas de vecinos el rol que jugaron, y ahí respondo un poco lo que se decía, la posibilidad que tuve de participar muy activamente con el papel que jugaron las mujeres en esa época en los centros de madre. Era una organización fantástica. Tal vez más adelante podamos contar cómo jugaron un rol muy importante en las campañas presidenciales, ¿no? Bueno, en esa época, siendo yo dirigente fundamentalmente de la Federación de Educadores y también de la antes Central Única de Trabajadores, tuve oportunidad de viajar a diferentes partes. Había una muy buena relación con las organizaciones de profesores de América Latina, ¿no? Y por supuesto también jugaba un rol muy importante y
a través de la CUT, que tenía relaciones con los sindicatos de lo que era antes la Unión Soviética, había cada cierto tiempo invitaciones para los dirigentes chilenos que pudiéramos como invitados ir a actividades importantes que se desarrollaban en Europa. Por lo tanto, que tuve la oportunidad, bueno, de no solamente la formación y la experiencia que entregaban las organizaciones sindicales, sociales y políticas en nuestro país, sino también uno aprender, ¿no? Lo que eran las organizaciones en los países de Europa. Bueno, tuve oportunidad de haber ido a Inglaterra, por ejemplo, invitada, haber ido a la Unión Soviética eh, varias veces, a un congreso que me marcó mucho, un congreso de educación en Argelia, ¿no? Es decir, eh, no tanto era como político, sino como dirigente social. El partido no contaba absolutamente con recursos y no había posibilidad de ningún viaje financiado por el partido, de tal manera que si no había invitación, y tampoco contaban mucho los sindicatos ni, la, ni en esa época la Federación de Educadores, pero yo diría que esos viajes más la experiencia y la actividad sostenida con las organizaciones sociales y sindicales me fueron dando una experiencia de la cual debo agradecer, ¿no? Y que permitió que más tarde pudiera llegar a ser dirigente del partido y también parlamentaria. Creo Muchas gracias, que compañera Fidelma. Muchas gracias. Bueno, entremos de lleno ya a lo que tiene que ver con la campaña presidencial, con las polémicas, con las discusiones, con los debates que se generaron respecto a eso. Eh, Según Ricardo Núñez, en su libro El Gran Desencuentro, él plantea que inicialmente, cuando estas discusiones comenzaron a ser parte del partido ya, hubo un sector que en concordancia, en sintonía con la tesis del Frente de Trabajadores y con la idea, con buena parte de la idea establecida tanto en los congresos de Linares como Chillán, se deslizó la idea de formar una alianza más de izquierda, bastante más radicalizada, que se hubiese llamado el Frente Revolucionario. Y incluso ahí la figura de Carlos Altamirano era como el posible candidato. Sin embargo, rápidamente esa idea no tuvo fruto y se decantó por esta idea de la unidad popular, de una alianza hacia el centro, hacia sectores de la burguesía más progresista, que finalmente decantó en el candidato de Salvador Allende, pero eso no estuvo exento de muchas polémicas y que incluso la discusión de cuál era el candidato del Partido Socialista fue muy polémica. Ricardo Núñez describe que la figura de Salvador Allende, si bien contaba con muchos pros, también tenía algunos contras, entre ellos que era su cuarta elección presidencial, no estaba garantizado su triunfo, no era el candidato más de izquierda del partido, y dentro de esas discusiones emerge también la posibilidad de que el candidato sea Aniceto Rodríguez. En Maniceto este Rodríguez. conflicto, exactamente, en este conflicto el partido hizo algo que pareciera ser novedoso, que no hacía siempre, ya que los candidatos presidenciales generalmente se elegían a través de los congresos. Esta vez el partido habría hecho una especie de consulta no vinculante en las regiones. Y en esta, y en esta consulta, la figura de Salvador Allende es la que saca por lejos el apoyo de las bases del partido, por decirlo de alguna manera, no así a nivel de dirigente, donde gozaba de mayor apoyo Aniceto Rodríguez. Esto finalmente se dirime y se zanja en la comisión política del partido, donde de los 27 votos de los participantes, Allende no consigue la mitad, son 14 abstenciones y son 13 los votos para Salvador Allende, con la previa renuncia de la posibilidad de Aniceto Rodríguez.
Por tanto, me gustaría preguntarle, Fidel, ¿de qué manera recuerda usted todo ese periodo polémico, esos meses en que la discusión del candidato fue bastante polémico al interior del partido? Bueno, muy interesante porque, bueno, con Ricardo Núñez fuimos compañeros en el Comité Central y, bueno, conocidos desde el pedagógico porque estudiamos en la misma época, ¿no? Eh, yo recuerdo perfectamente y viví intensamente la época. Obviamente yo era eh, partidaria de Salvador Allende, lo había conocido, había conversado en algunas oportunidades con él y para mí era claro que era la figura más importante del socialismo chileno, sin desconocer la importancia que tenía Aniceto Rodríguez, que en la época que del Congreso de Chillán, en que fui elegida miembro del Comité Central, Aniceto Rodríguez era el secretario general del partido y por lo tanto yo semana a semana estábamos discutiendo y formando parte de la vida política que era bastante activa en la época, ¿no? Y que el partido se pronunciaba muy, so, muy a menudo sobre los grandes problemas que existían. Indudablemente cuando se acercó el periodo de la elección de candidatos por los diferentes, no fue fácil tampoco, no fue fácil en el partido ni tampoco fue fácil dentro de los partidos que conformaban la Unidad Popular, porque cada partido presentó un candidato. Eso seguramente lo recuerdan muy bien ustedes como historiadores, ¿no? Que hubo Jack Chonchol, ¿no? Alessandri, Tomis, etcétera. Es decir, había figuras que tenían también la idea de ser presidentes de la República y competir con el candidato que nominara o designara la Unidad Popular ya constituida en la época, ¿no? Es interesante hacer una pequeña reflexión de cómo fue gestándose la Unidad Popular que después llegó a ser gobierno, desde que existió el FRAP, el Frente de Acción Popular, por ahí en los años 50, ¿no? Pero yendo al punto en referencia con respecto al Partido Socialista, en el Partido Socialista efectivamente, tal como lo señalaba Nicolás, hubo discusiones respecto al candidato. Y yo formaba parte de ese comité central y también lo era, tengo entendido, Ricardo Núñez, ¿no? Hubo consulta a los regionales o provinciales, como se llamaban antes, y bueno, cada uno da su visión. Yo he leído diferentes visiones que cuentan la elección en el comité central del partido de diferente manera. Ahora, mi recuerdo, y que lo viví, ¿no? Es decir, es lo que yo viví. No trato de mentir ni de estar discutiendo con los demás escritores o compañeros que formaban parte de la dirección del partido en la época, sino que lo que yo recuerdo, lo que yo viví, y por supuesto creo que no lo he olvidado jamás, porque fue un periodo muy intenso. En la primera vuelta en los provinciales, yo de lo que recuerdo ganó Aniceto Rodríguez. Y, y en la, eso pesaba mucho en tres dirigentes que los recuerdo perfectamente porque fueron amigos míos, que al realizarse tenía que definir la candidatura del comité central del partido, ¿no? Y en esa época formaba parte del comité central Iván Núñez, que no sé si ustedes lo recuerdan, fue el autor, junto con otros compañeros, por supuesto, de la Escuela Nacional Unificada de la ENU, un gran educador, ¿no? Un destacado socialista, un hombre muy preparado. Él formaba parte del comité central. Julio Benítez, muy conocido dentro del partido, que fue subsecretario del Trabajo
¿sí? Y yo, ¿no? Nosotros, cuando se hizo la elección en el Comité Central, nos abstuvimos. Y se produjo el empate seguramente de estas cifras que da Ricardo Núñez, 27, no sé. Yo no recuerdo exactamente el número, pero sí recuerdo que en el Comité Central hubo empate y, y el empate se definía con estas 3 abstenciones. Hubo un segundo Comité Central para definir la candidatura de Allende y en ese segundo Comité Central de nuevo se empató, hasta que hubo un tercero Comité Central en que nosotros no podíamos seguir, había que definir el candidato y en ese tercer Comité Central nosotros votamos por Allende. ¿Y por qué pesaba tanto, ¿no?, la abstención? Porque Aniceto había obtenido las bases del partido. O sea, la estructura partidaria estaba con Aniceto. Por estas razones que ustedes mismos dijeron, mucha gente pensaba que ya una cuarta campaña de Allende era difícil, que, bueno, algunos como aceptaban hasta el término de pije, otros decían que Allende no iba a cumplir el programa, que iba a traicionar, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto había discrepancias con respecto a la designación del candidato, pero también había la presión de los otros partidos que conformaban la Unidad Popular y que tenían candidato. Entonces, por ese motivo, ¿no?, yo misma opté por votar por Allende en el tercer Comité Central en que se definió el candidato del partido. Tal vez esto resulta, bueno, pero hay otros compañeros que formaban en la época también en el Comité Central que tienen la misma recuerdo que yo estoy haciendo y que estoy dando, pero yo he tratado de ser lo más genuina posible y de bueno, fue la visión que yo di siempre, ¿no?, cuando me preguntaron sobre el tema. Ahora, si estoy equivocada, lo siento mucho y que los historiadores tengan la verdad, no sé, sería difícil decidirlo, pero yo no miento. Es decir, yo viví el periodo muy intensamente, participé en las campañas y por lo tanto me siento con el derecho de decir mi verdad, mi visión. Y que creo que es realmente la auténtica. Desgraciadamente los documentos no existen, el golpe se llevó todo, se incendió el local del partido y seguramente que habría algún acta, alguna cosa de lo que ocurrió exactamente en esos comités centrales, pero desgraciadamente todo desapareció y también desapareció mi biblioteca que se la llevaron los militares cuando allanaron mi casa. O sea, desgraciadamente no tenemos, por lo menos yo no tengo documentos y yo creo que muchos dirigentes, o sea, se quemó todo y yo creo que desgraciadamente esos documentos desaparecieron. Bueno, bueno, muchas gracias por compartir esos recuerdos es precisamente esa sinceridad con la que nos está contando sus recuerdos la que nos interesaba que pudiera compartir con nosotros. Tú tienes, me imagino que tienes alguna reflexión al respecto, Francisco, también sobre este tema. Sí, de modo también bien sucinto, porque de ningún caso, compañera Fidelma, vamos a rebatirle nosotros su testimonio, para nada, de ninguna forma, porque además nos parece súper interesante porque no es que no aporte nada, de hecho aporta demasiado justamente a seguir ampliando la visión sobre un periodo que es súper interesante y que además en general se le achaca al PS muchas responsabilidades justamente incluso en la definición de la candidatura. Y hay que sincerar también en buena lid de que la candidatura de Salvador Allende justamente tenía ciertas limitaciones vistas en el periodo largo, o sea, era un candidato que llevaba muchos años en ruedo, sí. Pero sin duda alguna, yo por eso también me gustaría tal vez profundizar, no sé si después de mis palabras o más adelante, lo que significaba justamente el allendismo, porque sin duda una cosa es la estructura partidaria, ¿cierto? Es la militancia partidaria, pero en mi caso también de testimonios familiares y otros, mis abuelos, por ejemplo, no eran necesariamente militantes de partido, pero eran profundamente allendistas.
estaban vinculados con Allende más allá de la orgánica partidaria. Era una cuestión sin duda increíble. Y yo también en ese marco, despejado el hecho de que el Partido Socialista definiera su candidatura con Salvador Allende, a posteriori esto ya es una comisión política, más allá del comité central, que significaba justamente lo que comentaba Nicolás en un comienzo, que son los 13 votos a favor y las 14 abstenciones. La Unidad Popular como tal comienza a organizar justamente para hacer una campaña presidencial que probablemente tiene que haber sido única en la historia del país en el sentido de la movilización completa que se dio. Y eso yo creo que es una cuestión que uno podría ir hincar el diente, porque lo más probable es que esta conformación de los comandos de la Unidad Popular en distintas poblaciones, en distintos lugares, etcétera, la conformación además previamente antes del candidato de lo que es una suerte como de programa, entre otros, son cuestiones que le entregaron de alguna forma una épica a la campaña, que tal vez traspasaba a Allende, pero lo incorporaba también a él como una figura, y es porque el Allende que uno reconoce hoy día no es solo el mito de lo que fue el golpe de Estado y su fallecimiento, sino que también aquel hombre militante y también líder que estuvo ahí, pues, junto a la gente, que recorrió el país de norte a sur, de este a oeste, que conoció todas las poblaciones, conoció todos los pueblos del país, y que hacen, por ejemplo, hoy día, cuando uno va a una comuna muy alejada del Santiago, que siguen habiendo socialistas, porque se incorporaron de alguna forma al camino del socialismo chileno a través de la figura de Salvador Allende, que pasa mucho más allá incluso que la orgánica propiamente tal. Eso, Nicolás. Bueno, conversemos entonces sobre esta coalición, la Unidad Popular, que en el fondo hay consenso en que fue iniciativa inicialmente de los comunistas. Ellos lanzaron esta invitación entre octubre y diciembre al resto de los partidos de izquierda y algunos partidos de centro. En esa perspectiva, bueno, se sumó el Partido Socialista, se sumó el MAPU, se sumó el API de Rafael Tarut, se sumó a un partido socialdemócrata formado hace muy poco por Luis Fernando Luengo, que había sido el vicepresidente del Senado cuando Allende era el presidente del Senado, y además el Partido Radical, y desde esa perspectiva, como ya lo han mencionado un poco ambos, cada uno llevó sus candidatos. En el fondo el Partido Comunista tenía a Neruda, el MAPU tenía a Jackson Chol, el API tenía a Rafael Tarut, el Partido Radical al Alberto Baltra. Pero finalmente logra imponerse, no también sin complicaciones, sin mucha pugna, Salvador Allende. Lo curioso de la Unidad Popular seguramente que el programa se construyó antes de la definición del candidato. El programa estaba listo en diciembre del 69 y el candidato se zanjó recién exactamente el 22 de enero del 70, o sea, el mismo año en que se tenía que hacer la elección, se definió el candidato. Y seguramente el programa ha sido también un punto de polémica y de revisión, y hay un cierto consenso quizá en que el programa fue algo ambiguo, no hubo una definición política y doctrinaria tan clara, precisamente porque dentro de la Unidad Popular convivían dos almas muy fuertes. Por una parte era el Partido Comunista con esta tesis del Frente Nacional, y por otro lado la tesis del Frente de Trabajadores del Partido Socialista. Y seguramente el punto que entiendo yo que fue el más polémico de zanjar en el programa es el que dice textual, voy a leer, que la finalidad de la Unidad Popular es, abre comillas, terminar con el dominio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile, sea lo que fuese que significara la construcción del socialismo en Chile. Y al parecer, para el Partido Comunista y los movimientos afines, la construcción del socialismo en Chile significaba básicamente esta etapa democrático-burguesa en donde se aíslan los elementos antiimperialistas, o sea, los elementos imperialistas, el gran capital transnacional. Pero para otro sector, fundamentalmente el Partido Socialista, la construcción del socialismo en Chile significaba empezar a asentar ya desde ahora las bases del socialismo desde la transformación de la institucionalidad misma.
Entonces, Fidelma, ¿de qué manera recuerda usted esas disputas que se dieron en torno al contenido y a las ideas centrales del programa? Mira, yo respecto a las discusiones internas, hubo muchas sesiones, ¿no? Para ponerse de acuerdo o tratar de ponerse de acuerdo respecto al programa. Yo no participaba mi participación política era fundamentalmente a través del Comité Central y no tenía tiempo con mi ocupación de ser dirigente de la CUT y de los profesores. Me tomaba mucho tiempo porque las organizaciones tenían una actividad muy profunda, era un trabajo de todos los días, ¿no? Y por lo tanto, en la discusión yo no participé. Pero sí, yo puedo decir, creo que con bastante firmeza, que el programa de la Unidad Popular se venía gestando desde hace muchos años. Si bien no se llamaba programa de la Unidad Popular, pero había un sentimiento, había un despertar de las organizaciones sindicales, de los pobladores, de los trabajadores en general, y de la misma democracia cristiana que lo planteó cuando llegaron al gobierno, incluso en su campaña, ¿no? Que era necesario cambiar, ¿no? Que había que hacer cambios, porque indudablemente había una pobreza en Chile muy grande, había un déficit habitacional espantoso, no ha cambiado mucho, pero la situación en esa época era espantosa, las tomas, las poblaciones callampas se llamaban en esa época, eran en todos los barrios, ¿no? A donde uno iba. Es decir, era una situación que hacía urgente, ¿no? Que hubiese un programa y que había cambio. Y eso lo fue recogiendo las campañas fundamentalmente presidenciales de Salvador Allende. Se fue conformando, diría yo, en la mentalidad de la gente la necesidad de cambio, la necesidad de que terminara los gobiernos que eran gobiernos derechistas que mantuvieron un statu quo, sin duda que había avances, pero no lo suficiente. De tal manera que yo creo que cuando las grandes metas, todo el mundo ya en la época desde el 64 adelante, cuando Frei planteó la chilenización del cobre y cuando planteó la reforma agraria con limitaciones, ya todo el mundo hablaba ya no de la chilenización, de la nacionalización del cobre. La propia CTC así lo hacía, los sindicatos, la CUT también, y la gente de las poblaciones fue recogiendo eso. El discurso de Allende no era chilenización, era, ¿no? Que las riquezas de Chile fueran para Chile, ¿no? De tal manera que yo creo que todo eso conformó, no tanto en las discusiones entre los partidos socialistas y comunistas en que había diferencia respecto al programa, sino lo que la gran masa, lo que el país deseaba. Y bueno, y para qué decir la estatización de la banca, el problema de la salud, la educación, todo, el problema de la educación lo sufríamos. Frei amplió bastante el campo educacional, trató de formar los profesores en forma rápida, que se llamaron los profesores Manmic, no sé, por ahí debe estar entre las anécdotas que estuvimos en contra de eso. Bueno, y también había lo que se sentía la intromisión que ejercía Estados Unidos, especialmente fue en la campaña de Frei, fue en el gobierno de Frei y fue a través de los diferentes, de toda esta política que había ya, de que el pueblo recibía más información. O sea, la influencia que tuvo Regis Debray, que tuvo el Che Guevara, que tuvieron los grandes ideólogos que llegaban a Chile
y que transmitían también los mismos partidos socialistas y comunistas especialmente, incluso el propio Partido Radical. Es decir, fue cambiando, yo creo, la mentalidad de la gente para que no hubiera grandes discrepancias para llegar al programa de la Unidad Popular que fue aprobado en 1969, ¿verdad? Recién. De tal manera que cuando y daba mucha alegría, ¿saben ustedes? Cuando uno iba a una población, a los centros de madre, y la gente sabía lo que significaba el programa de la... Te hablaban, por supuesto, de la vivienda, de terminar con las poblaciones callampas, ¿no? Te hablaban del problema de la salud, ¿no? Y de la educación, que fuera gratis para todo el mundo y que todos tuvieran acceso a la educación. O sea, la gente se había incorporado a su discurso, a sus anhelos, ¿no? Ya muchas de los planteamientos que hacía Salvador Allende. Y a mí no me extraña lo que se dice con respecto a Allende cuando asume, después tal vez tendremos oportunidad de citar su discurso cuando ganó el 4 de septiembre y su discurso en la FES precisamente plantea, ¿no?, que el gran planteamiento fue el que llegaríamos al socialismo, es decir, él lo dice en frases muy sentidas y que fueron aplaudidas durante minutos, yo estaba allí, ¿no?, la noche del 4 de septiembre. O sea que el programa de la Unidad Popular fue un programa sentido y acogido por la gente. Así es. Contextualizan un poco, Francisco, ya entrando a la campaña. Fue una campaña quizá bastante particular, una derecha, a diferencia de la elección del 64, una derecha bastante agresiva, la campaña del terror. Fue muy notoria por parte de la democracia cristiana. Había un candidato que era bastante progresista, muy cercano a Salvador Allende. De hecho, si no me equivoco, de los primeros parlamentarios que hizo una fuerte campaña por la nacionalización del cobre fue precisamente Radomiro Tomic. No gozaba de toda la simpatía del partido, sobre todo de los sectores conservadores, pero gozaba mucha simpatía en la izquierda. Y por otra parte, como bien señalabas tú, Francisco, la Unidad Popular excedía a los partidos, y era muy importante ahí la figura del allendismo como un fenómeno político-social de masa, y eso seguramente se refleja en que se constituyeron los comités de la Unidad Popular, los CUP, que fueron organizaciones territoriales para dar impulso a la campaña, que trascendieron a los partidos políticos y convocaron a una cantidad impresionante de sectores, de gente de los sectores populares, que se puso a disposición no tanto de los partidos, sino de la figura de Allende en sí y de su programa político. Sí, justamente, de hecho, antes de pasar en eso, yo quería como comentar un poco la figura de Radomiro Tomic, porque ya tengo en mis manos el libro de Patricio Elwin, y él recuerda mucho justamente que el concepto de unidad popular proviene de Radomiro Tomic. O sea, él es una de las primeras personas en nombrarlo como tal, y es del año, del primer semestre del 68. O sea, él dice: a juicio de Tomic, la unidad popular, tal como lo concebía, requiere 3 decisiones indispensablemente concurrentes: el acuerdo del partido, el acuerdo del gobierno y el acuerdo de la izquierda. O sea, de alguna forma Radomiro Tomic estuvo adelantado en ese periodo a una idea de una concertación de una unidad popular, que era una imagen, entre comillas, también que de alguna forma el Partido Comunista también deseó de alguna forma u otra durante un largo periodo. Lo comento porque yo creo que Fidelma dice algunas cosas que para mí son importantes relevar. Una de ellas es el hecho de la importancia que tiene el periodo histórico, en el sentido de que era compartido por todas y todos que había una urgencia de cambios. Y esa urgencia de cambios le reflejaba la democracia cristiana, lo reflejaba el mundo del FRAP hasta ese momento, después Unidad Popular, ¿cierto? Y también lo reflejó de alguna forma de modo reaccionario la derecha. O sea, la conformación del Partido Nacional es justamente una reacción a esto. Y
la incorporación de Jorge Alessandri nuevamente como candidato presidencial después de ser presidente de la República tiene que ver también con ello. O sea, él apuesta a una política absolutamente conservadora, absolutamente neoliberalizante, a reducción del Estado, entre otras cosas, ¿cierto? Y Radomiro Tomic, que viene de una democracia cristiana que también viene diezmada. O sea, recordemos que la ESE ya había tenido la escisión del MAPU, ¿cierto? Exacto. De un grupo progresista muy importante dentro de la democracia cristiana, ¿cierto? Y también con un declive paulatino en las elecciones propiamente tal. La izquierda y la derecha se portaron de forma muy compleja también en el gobierno de Frei. O sea, en general uno siempre ve la crispación de la Unidad Popular dentro del contexto de todos los actores políticos y sociales, pero ya en el periodo de la democracia cristiana había una crispación muy grande. Era Exacto. parte de la cultura política nacional. Yo creo que eso es súper relevante de darlo cuenta. Y en segundo término, la importancia de Allende, porque en general también Allende cuando gana como presidente, él saca sobre el 36% de los votos. Y siempre se dice, oh, es poco, un tercio de la votación. Pero Jorge Alessandri salió electo con el 31, 32% de los votos. O sea, por tanto, es bueno colocar esos datos como frente a la realidad, porque es lo que, entre comillas, sucedía en nuestro país en ese contexto. Las votaciones eran de tal forma y Allende tuvo una alta votación. Y daba cuenta justamente un poco lo que decía Nicolás. O sea, Allende era una figura que conocía a todo el país. A él lo conocía mucha gente. Era un tipo muy carismático. Y como además, en último término, y algo que creo que es muy importante relevar de lo que decía Fidelma, la unidad popular, el programa de la unidad popular, los sentidos comunes que se sintetizan en la unidad popular, es un proceso de muy largo aliento. O sea, la vía chilena al socialismo, este imaginario de Salvador Allende sobre el socialismo, que es en democracia, pluralismo y libertad, y que después empieza a incorporar teóricamente ya cuando es presidente, es algo que de alguna forma está en los cimientos del socialismo chileno, están en la idea de Eugenio González Rojas, están también en buena medida también en la idea del Partido Comunista cuando también cree en la democracia y apuesta por ella para las transformaciones pacíficas, entre otros. Por tanto, la Unidad Popular es la síntesis de una acumulación de fuerzas no solamente políticas en cuanto a correlación en terminología marxista, sino también en sentidos culturales, en visiones Exacto. de mundo, en emociones compartidas, entre otros. Por tanto, sin duda alguna, ese periodo de la Unidad Popular en que se incorporó la cultura, arte, ¿cierto? Es una cuestión notable. O sea, probablemente tiene que haber sido el gran movimiento cultural. Yo no sabría a cuál referirme, pero la nueva La canción chilena, música. justamente, la nueva canción chilena como escenario musical que te da otro horizonte para la gente, para poder llegar. O sea, tuvimos hasta un canto al programa, imagínense, o sea, cómo llegar a todas partes del país a través de la música, el arte, el rol de Víctor Jara, de los Quilapayún, del Inti Illimani, gente muy joven además. Por tanto, de las mujeres en las poblaciones, lo que dice Fidelma yo creo que es muy real, o sea, todas las personas o mucha gente se fue incorporando al imaginario de la Unión Popular a través de ello y hace que Salvador Allende logre el 4 de septiembre lograr la primera mayoría y que la democracia cristiana pasa a ser el tercer actor, o sea, dentro de un contexto muy crispado de proceso. Así que eso comentarlo y muchas gracias, Fielma, por tus palabras. Eso. Sí, yo que puedo. Sí, sí, adelante, Sí, por favor. realmente, bueno, la campaña, yo puedo, de repente hasta me emociono recordando o tratando de revivir, ¿no? Momentos pasados en las diferentes campañas, pero especialmente para estar más cerca de los hechos de en la campaña del 64, ¿no? De Salvador Allende. Eh, que tal como decíamos anteriormente, aquí venía una historia, venía un quehacer eh, lento pero seguro, lento pero seguro, digo, porque la gente que había participado, por ejemplo, en la campaña del 58, difícilmente se fue para otro lado, ¿no? Al contrario, fue aumentando y fue recogiendo los planteamientos que hacían los partidos y que por supuesto hacía Salvador Allende y sobre todo creo que es justo resaltar que el movimiento popular y los sindicatos, y especialmente la CUT, porque ahí estábamos
y viví esa etapa, la CUT jugó un papel muy importante, sobre todo en la campaña del 64, ¿no? Recorriendo y llegando a todos los puntos del país donde había organización sindical, conformando los comités de los CUP, como los llamábamos, los comités de la Unidad Popular. Bueno, ya entre el 64 y el 70, hasta el 69 diría yo, por ahí está en algún texto, llegamos a una cifra total de 15.000, ¿no? CUP en todo Chile, lo que significa 15.000 organizaciones enquistadas en los sindicatos, en la fábrica, en el colegio, en los centros de madre, en las tomas, en todos lados. Realmente Nicolás y Francisco, era maravilloso. Era llegar a un lugar donde había efervescencia, donde había fiesta, donde había consulta, donde había alegría. Es decir, yo tengo recuerdos muy vívidos, ¿no? De haber llegado a los centros de madre. Las mujeres estaban organizadas y muy bien. Era una pobreza impresionante. Yo puedo decirle que muchas veces me tocó ir a casas de compañeras en las poblaciones que el suelo, su piso era de tierra, y que ellas cuando invitaban, porque era a la antigua, ¿no? Si invitaban, todo estaba limpio, todo estaba ordenado, el suelo estaba recién regado, ¿no? La mesa estaba puesta con mantelito y con la torta concebida y el té, todo servido. O sea, era un cariño y un aprecio por quien iba a ayudarles a organizarse o a resolver preguntas que ellas hacían. Era fantástico, era impresionante, y había una organización, no era cualquier compañera que salía a recibirte o que discutieran entre ellas cómo se hacía, no, había una organización y ellas eran las que decidían cómo se hacían las cosas. Eh, entonces, yo por ahí en alguna parte he dicho que la organización que tuvimos eh, desde el 64 al 73, creo que nunca más la lograremos, al menos con estos partidos que tenemos y esta organización que tenemos hoy día, no llegaremos a tener una organización en la que había en esos años. Y porque había esa organización, ese contacto y esa sabiduría, ¿no? Y esa solidaridad entre la gente, es que pudimos ganar la elección y pudimos además resistir los embates de, como aludían ustedes, que las campañas eran odiosas, fueron terribles, ¿no? El rol que jugó Estados Unidos en la campaña de Allende del 64 fue terrible. Cientos de millones, 700 millones para la campaña, para que ganara el candidato de la derecha, ¿no? O los candidatos opuestos a Salvador Allende. Aquí se jugaron, bueno, Patria y Libertad, bueno, todos los días haciendo manifestaciones, ¿no? En contra del gobierno y contra los dirigentes que estábamos en la campaña de Salvador Allende. Es decir, aquí hubo un movimiento fantástico y que, eh, bueno, tal vez yo lo recuerdo, exagero, pudiera decir, pero es que lo viví, no es que me lo hayan contado. Es diferente cuando uno vive y ve la reacción de la gente. Indudablemente que había grupos y había que cuidarse mucho de los grupos opositores, es decir, todos éramos atacados constantemente, ¿no? Pero había una organización también, vuelvo al que fue donde participé más activamente en la Central Única de Trabajadores. La CUT, yo creo que no ha vuelto a ser lo que fue la CUT hasta el año 73. La dictadura logró destruir el movimiento sindical bueno, asesinar a gran parte de sus dirigentes, ¿no? Tomar prisioneros
a cientos de ellos, a miles de ellos, a desaparecer, etcétera. Es terrible recordarlo, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de compartir con compañeros en las luchas por mejores salarios, por mejorar el movimiento sindical, por incorporar a más gente. La escuela sindical de la CUT la formamos en esos años, ¿no? Y afortunadamente tuve la suerte de estar a cargo durante el primer tiempo de la escuela sindical, que llegó a tener personería jurídica y que fue posible que adquiriera a través de ese medio los locales que después se apropió eh, la dictadura local que tenía la CUT, comprado con dinero de la CUT en Cienfuegos, ¿no? Es decir, hubo un avance bastante importante de la organización sindical, que también ayudó a hacer conciencia en los grandes sectores de pobladores y de trabajadores de los cambios que había que hacer para llegar, si no al socialismo, por lo menos a una sociedad mejor y más justa. Sí, bueno, me parece sumamente significativo toda esta parte emotiva, esta parte afectiva que rescata usted, compañera, es lo que el historiador Julio Pinto denomina como la dimensión festiva de la unidad popular, y seguramente es uno de los ámbitos más nobles y que más es necesario rescatar a esta altura, conmemorando los 50 años del golpe de Estado. Pasemos a conversar ya el día 4 de septiembre, el día de la elección. Han anticipado un poco ustedes, Salvador Allende logra cerca del 37% de los votos, Alessandri cerca del 35%, Radomiro Tomic cerca del 27%, y según la Constitución de 1925 no existía la segunda vuelta. Por tanto, cuando ningún candidato a la presidencia lograba la mayoría absoluta, era el Congreso Pleno, reunido a ambas cámaras en el intervalo de un mes y medio aproximadamente después de la elección, la que decidía o ratificaba al candidato presidencial. Generalmente la tradición republicana había manifestado que el Congreso Pleno ratificaba a quien obtuviera la primera mayoría. Sin embargo, en la elección de 1970 no fue tan así, porque una vez conocidos los resultados, al día siguiente, 2 días después, Alessandri da una declaración en la prensa diciendo que si el Congreso Pleno lo elige a él en su calidad de segunda mayoría, él inmediatamente renuncia, Claro. se llamaría las nuevas elecciones presidenciales y la derecha se comprometería a votar seguramente por el candidato demócrata cristiano. Esa jugada fue lo que se conoce como el track 1 o el gambito, por esta jugada del ajedrez. Y eso abrió la posibilidad a una cantidad de conversaciones, negociaciones, a que en la democracia cristiana hubiesen sectores que decantaran por una parte, pero hubo un importante sector de la democracia cristiana que decidió mantenerse fiel a esta costumbre republicana, además porque en los días previos a la elección presidencial hubo un compromiso entre Radomiro Tomic y Salvador Allende en caso de que alguno de ellos dos pasara a segunda vuelta, su coalición votaría por ese candidato. Entonces, desde esa perspectiva, en este mes y medio se generaron movimientos, se generaron ofrecimientos y algunos hechos bastante lamentables. Entre ellos, seguramente el más significativo es el intento de secuestro del general Schneider, comandante jefe de las Fuerzas Armadas, que fue interceptado en su vehículo ahí en el sector de Vitacura, Andrés Bello, por ahí, por un grupo particular de extrema derecha, para secuestrarlo, hacer pasar ese secuestro como un movimiento de la extrema izquierda y que eso generara un ambiente como conservador en los parlamentarios que finalmente desembocaron en la elección de Alessandri. Eso finalmente no ocurrió. El Congreso Pleno se realizó el fin de semana el 23-24 de octubre y fundamentalmente los parlamentarios demócratas cristianos votaron por Allende, no sin antes haber firmado un estatuto de garantías constitucionales, donde la Unidad Popular se comprometía expresamente en un documento que tenía un carácter legal, se comprometía a respetar los pilares básicos de la democracia chilena. ¿Recuerda usted, compañera Fidelma, cómo fue ese mes y medio absolutamente complejo en nuestro país? Fue un mes terrible, ¿no? Me lo imagino. Porque fue dificilísimo. Bueno,
de las condiciones que en eso la democracia cristiana, bueno, era la exigencia, ¿no?, de que se firmaran las garantías constitucionales democráticas, ¿no? Decían ellos, y que, bueno, Allende aceptó el planteamiento, pero él, entre las discusiones habidas, él lo planteaba que fuera después de ser elegido en el Congreso Pleno. Y la democracia cristiana planteaba que este asunto tenía que estar resuelto en octubre, eh, de modo que ya cuando en noviembre asumiera Allende estuviera clarificado y ya la Unidad Popular se hubiera comprometido al respeto de las garantías constitucionales. Y fue un periodo muy, muy difícil, muy tenso también, diría yo, ¿no? Porque en cualquier momento podían rebelarse las fuerzas opositoras, ¿no? Y el ejército, y tenían los medios como para provocar una situación que impidiera que, y todo estaba así, y desde Estados Unidos dio la orden también para que por todos los medios se tratara de impedir que Allende asumiera. Eso hay documentos, creo, al respecto, y después la propia CIA, ¿no?, lo ha reconocido. Entonces, yo diría que entre el 4 de septiembre y después ya cuando el Congreso Pleno dio el visto bueno a Allende, fue un periodo bastante difícil, muy tenso, y el partido, bueno, el Partido Socialista jugó allí un rol muy importante, eh, porque indudablemente había tensiones, había dudas, pero en todo caso salimos adelante, y, sí, yo diría que no, el resto de la gente no estaba al tanto de este problema que se suscitaba para que Allende asumiera. O sea, fue muy difícil darle a conocer a la gran masa de votantes, por ejemplo, que había que cumplir con este requisito para que Allende pudiera ser, por último, ratificado como presidente de la República. Eh, en todo caso, el Partido Socialista, como digo, jugó su rol, y eh, yo creo que Aniceto Rodríguez ahí jugó un papel muy importante. Eh, el, Tenía una calma cuando le rendimos hace algunos días un homenaje en el partido, y recordamos su figura. Yo precisamente creo destacaba porque él tenía un carácter que nunca estaba enojado, ni tampoco estaba súper alegre, sino estaba muy tranquilo, como que aquí no pasaba nada y ya había que resolverlo rápido en las reuniones del Comité Central. Y yo creo que él fue un hombre clave, ¿no?, en estos acuerdos y de cómo se llegara a, lo definitivo, que era que Allende fuera, ¿no?, ratificado por el Congreso Pleno. Muchas gracias, compañera Fidelma. Estamos llegando al final de este programa ya, así que, Francisco, me gustaría pedirte que pudieses dar algunas reflexiones finales para ir cerrando esta discusión. Bueno, muchas gracias, Nicolás, y también muchas gracias a Fidelma por ser nuestra invitada el día de hoy. Qué mejor que tener una persona que es de los personajes principales, porque estuvo ahí, en la historia del partido, en la historia de la izquierda chilena y en un periodo súper álgido de la historia del país, y que además demuestra justamente en sus palabras distintas dimensiones, una dimensión teórica, una dimensión política, una dimensión de actorías sociales, una dimensión desde las emociones, que a fin de cuentas justamente cada una de ellas, de alguna forma u otra, comprende lo real de lo que significó lo que vivimos, y desde ellas nos dan la oportunidad de poder constituirnos a nosotros como investigadores e investigadoras de un periodo tan hermoso y complejo como como lo fue los años 60, como fue también la Unidad Popular.
Y en ese sentido, resaltar justamente el último término, lo que usted comentaba hacia el final, y porque poco se hace, me da la impresión, que es la figura de Aniceto Rodríguez. Se hace poco, es verdad. Y él, al final de cuentas, logró, de algún modo, tomar la rienda de un partido socialista que venía de una ruptura, como fue la del año 67, ¿cierto? Que se va un tremendo personaje dentro del socialismo chileno, como es Raúl Ampuero, ¿cierto? Tomás Chadwick, entre otros. Y él, pese a ello, lo sigue enrelando al Partido Socialista y logra poner un hombre de sus filas en la presidencia de la República. Cuestión que no había sucedido jamás en 40 años, 37 años de historia socialista como partido político. Por ende, son muchos los actores potentes de ese periodo. También puedo relevar de alguna forma que no ha salido acá todos los grupos juveniles del socialismo chileno, que también estuvieron en ese periodo, ¿cierto? Gustavo Ruz, que fue el encargado juvenil de la campaña del partido y de la Unidad Popular, como también después Carlos Lorca, entre otras y otros compañeros de ese periodo. Así que es un periodo potente, hermoso, que no se determina en esta conversación, que probablemente puede seguir en muchas otras conversaciones más, y que va de alguna forma a seguir siendo parte, porque como decía Manuel Antonio Garretón en una conversación, en una entrevista hace un tiempo atrás, al parecer el golpe de Estado, pero por cierto también de la Unidad Popular, sigue siendo de algún modo un cortaagua en nuestro país, entre los pros y contras, en lo que se sienten parte de ella como en los que no se sienten parte. Y aquí estamos justamente con cierto grado, ojalá, de objetividad también y también con la mesura, como usted comentaba, de Aniceto Rodríguez, reflexionando acerca de nuestra historia, para también entregarle a aquellos arqueólogos del futuro recuerdos de un tiempo hermoso y un tiempo potente, un tiempo difícil, un tiempo triste también, como fue el que estamos nosotros acá retratando. Así que muchas gracias, Fidelma, y también a ti, Nicolás, por la oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, compañera Fidelma, por haber conversado con nosotros. Además, estamos muy contentos porque esta es la primera oportunidad de conversar, pero sabemos que no va a ser la última. Así que estamos muy contentos por eso. De verdad, a nombre de todo el equipo que trabaja en este podcast, Francisco, Davor Misa en la producción, Ramiro Leiva en el diseño, Tomás Vivanco en la difusión, queremos agradecerle enormemente porque haya participado con nosotros, porque haya compartido esos recuerdos, porque además tiene los recuerdos muy vívidos, así que se han comentado muchas cosas que no estaban en la literatura, ha aportado muchas cosas nuevas, así que desde esa perspectiva no me queda más que agradecerle. Y quiero agradecer a todas y todos quienes han escuchado este capítulo, a quienes nos han acompañado durante toda esta trayectoria de conversación y dejarlos invitados y a invitadas a que, por cierto, sigan escuchando nuestro podcast sobre los temas que vienen. Ya nos vamos a adentrar en la Unidad Popular en sí y el golpe de Estado. Así que nada, muchas gracias, Fidelma, muchas gracias, Francisco, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, que estén muy bien. Chao, Nos muchas vemos. gracias Un por la gran abrazo. invitación.